Gobierno del Perú. El Perú primero. Uso de las pruebas rápidas para COVID-19 en el primer nivel de atención. Los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades, desde un resfriado común hasta los más graves, entre ellos el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el síndrome respiratorio agudo severo. A finales de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud recibió la notificación de posibles casos de neumonía y se identificó un nuevo coronavirus, inicialmente denominado 2019 nCoV y hoy SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Pruebas para la detección del SARS-CoV-2 y sus potenciales usos. En nuestro medio existen diversos tipos de pruebas. Entre ellas tenemos las pruebas moleculares, las pruebas de detección de anticuerpos y las pruebas de detección de antígenos. En el país se vienen desarrollando las pruebas moleculares y las pruebas de detección de anticuerpos, en este caso el uso de las pruebas rápidas. Las pruebas moleculares nos van a permitir identificar la amplificación del material genético del virus, el cual se realiza a partir de muestras de hisopado nasofaríngeo, hisopado orofaríngeo, muestras de esputo, muestras de fluido bronquioalveolar. En el caso de las pruebas de detección de anticuerpos, se realiza a partir de muestras de sangre. A estas pruebas también se las denomina pruebas serológicas. La medición de estas pruebas. En el caso de las pruebas moleculares tenemos para evidenciar la infección reciente por el SARS-CoV-2, es decir, nosotros vamos a poder presenciar el material genético del virus e incluso la carga viral del virus frente a la infección. Mientras que la detección de anticuerpos nos va a permitir evidenciar la exposición reciente o pasada al SARS-CoV-2, es decir, nosotros vamos a poder detectar la presencia de anticuerpos frente a este virus. El valor de estas pruebas. En el caso de las pruebas moleculares nos brinda la información individual para la toma de medidas de prevención, la presencia de material genético del virus, el manejo del paciente y acciones necesarias para prevenir la transmisión. En el caso de las pruebas de detección de anticuerpo, nos va a permitir la identificación de individuos con anticuerpos, facilitar el seguimiento de los contactos y realizar la vigilancia epidemiológica. Asimismo, nos va a permitir comprobar el estado de la inmunidad luego de la recuperación. Beneficio. Las pruebas moleculares son de beneficio individual, de beneficio en el uso en establecimientos de salud y también en aquellos establecimientos de cuidado a largo plazo. Las pruebas moleculares requieren de equipamiento y laboratorio especial y además de personal profesional altamente capacitado. Su beneficio es en la salud pública. En las pruebas de detección de anticuerpos nos va a permitir identificar aquellas potencialidades inmunes al virus, es decir, nos va a ayudar en el desarrollo de las vacunas, en el estudio de desarrollo para las vacunas. Su aplicabilidad es en establecimientos de todo nivel, en este caso es aplicable en el nivel 1, no requiere de un equipamiento especial, pero sí de personal capacitado para el buen manejo de las pruebas y también es de uso o de beneficio en la salud pública. Capacidad diagnóstica de las pruebas para COVID. En esta lámina estamos observando dos curvas. La primera curva nos está mostrando la presencia del virus en el organismo.
el cual puede ser detectado incluso antes del inicio de la sintomatología. En esta curva nosotros vamos a poder evidenciar la presencia del virus, el material genético e incluso la carga viral, que también va a tener un periodo determinado, mientras que la curva de línea roja nos está indicando la presencia de anticuerpos en sangre. Podemos observar que la formación de anticuerpos en sangre se puede evidenciar o encontrarlas o detectarlas a partir del 7º día de haber transcurrido la sintomatología y tiene un periodo indeterminado en cuanto a la formación y bueno, ya se hablaría aquí de los anticuerpos IgG e IgM. Y también indicarles, ¿no?, que al 7º, 8º día podríamos hablar que podemos encontrar o detectar tanto al virus y a los anticuerpos. Por eso es importante la aplicabilidad de las pruebas. La respuesta humoral frente al SARS-CoV-2. En este caso, tras la infección, el sistema humanitario va a producir anticuerpos frente a distintas proteínas del coronavirus. Tenemos a los anticuerpos o inmunoglobulinas IgM de respuesta rápida y a los anticuerpos IgG o inmunoglobulinas G de respuesta tardía. Se dice que la presencia de los anticuerpos IgM es a partir del 7º día post-sintomatología y la generación de anticuerpos IgG se dice que es o que se dan pasados los 15 días post-sintomatología, lo cual nos indica que la presencia de anticuerpos no evidencia la ausencia de virus en el organismo, ni tampoco nos va a indicar el desarrollo de la respuesta protectora frente al virus, ya que aún no existe una evidencia científica comprobada. Sigue en estudio. Ahora vamos a hablar de la prueba rápida COVID. En esta lámina vemos dos gráficos. En la parte superior vemos un gráfico representando la generación de anticuerpos, tanto IgG como IgM, y la curva de la producción del material genético y el antígeno. Y en la parte inferior el gráfico está representando al dispositivo de la prueba rápida. Nos vamos a centrar en la parte superior del gráfico, pero básicamente en las curvas de la formación de anticuerpos IgM e IgG. Es importante saber la aplicabilidad de la prueba rápida. Esta debe ser aplicada pasados los 7 días de haber iniciado la sintomatología. Entonces nosotros podríamos detectar los anticuerpos IgM inicialmente y posteriormente la IgG. Y va a haber un momento en que podríamos detectar tanto a ambos anticuerpos IgG e IgM e incluso en la prueba molecular también podríamos detectar al virus. Por eso es importante saber cuándo usar la prueba rápida. Y todo debe de ir acompañado de la parte clínica, ¿no? Aclararles que la prueba rápida es una herramienta de apoyo en el diagnóstico. Ahora vamos a hablar del principio de la prueba rápida, el cual está basado en un ensayo inmunoenzimático. En este caso vamos a hablar del ensayo inmunocromatográfico porque está desarrollado en una membrana de nitrocelulosa. En este gráfico inferior tenemos 4 secciones del dispositivo. Tenemos la sección de la almohadilla de la muestra, la sección de la almohadilla del conjugado, la membrana de nitrocelulosa propiamente dicho y la almohadilla de la absorción. En la zona o sección de almohadilla de muestra vamos a tener nosotros en el dispositivo los pozos o el pozo para el dispensado, tanto de la muestra como el diluyente de muestra. Y en la zona de la almohadilla de conjugado vamos a tener el antígeno COVID-19 junto a un conjugado oro-coloidal. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que se va a unir la muestra, el buffer y este complejo de antígeno COVID-19 con el conjugado oro-coloidal y van a migrar a las zonas objetivos. Es decir, si hay presencia de anticuerpos, ya sea IgM e IgG, nosotros vamos a evidenciar o vamos a presenciar la
formación de la banda. En este evidenciado de la formación de la banda se va a formar un complejo de anticuerpos IgG con el oro coloidal y vamos a presenciar la reacción antígeno-anticuerpo y evidenciando la presencia de la banda o la formación de la banda. Es decir, si nosotros estamos evidenciando la formación de la banda en la línea M, decimos que ya hay detección de anticuerpos IgM. Y lo propio en la zona de la línea G, si hay este tipo de reacción de antígeno-anticuerpo, estamos evidenciando la presencia de los anticuerpos IgG. Y también recalcarles que toda prueba diagnóstica tiene el control. En este caso, en este dispositivo vamos a tener la línea de control donde vamos a nosotros evidenciar la reacción del antígeno, anticuerpo, pero totales, es decir, el resto de los anticuerpos va a tener una reacción, lo cual nos va a indicar que la prueba está bien desarrollada. Y el resto de los componentes va a migrar a la almohadilla de absorción. Entonces, bajo estos principios que se está explicando, nosotros podemos entender en qué consiste el desarrollo de la prueba rápida. Es importante la cantidad del cargado de muestra, la cantidad del cargado del buffer y los tiempos que nos indican para hacer las lecturas. En el algoritmo para el uso de las pruebas en el laboratorio, en este caso, tenemos 3 puntos importantes: los casos leves, moderados y los graves, los contactos y el trabajador de salud. Se aplica la prueba serológica o la prueba rápida para la detección de anticuerpos IgG e IgM. Si se cuenta con un resultado positivo, se procede al aislamiento y manejo correspondiente. Si se cuenta con un resultado o no reactivo, se procede a considerar 2 escenarios: el escenario de caso moderado y grave, caso leve con factores de riesgo y trabajadores de salud. Se procede a aplicarles la prueba molecular y en caso de resultar positivo, el aislamiento y manejo correspondiente, y en el caso de resultar negativo, estamos descartando la infección por el coronavirus con pruebas de laboratorio. Y siempre recalcarles que debe ir acompañado del diagnóstico clínico. En caso de tener negativo con casos leves sin factores de riesgo y sus contactos, se debe realizar el aislamiento y repetir la prueba en una semana. Ahora nos vamos de lleno a lo que es el desarrollo de la prueba. Es importante tener en cuenta los materiales necesarios para el procedimiento de la prueba. En cuanto a los materiales de bioseguridad, se debe de contar con guantes, mandil, gorra, respirador N95, lentes protectores, cubre zapatos, que es opcional, caja o bolsa de bioseguridad para el descarte de material. Y los materiales para la prueba: contar con los dispositivos o cassette, las lancetas, de preferencia que sean retráctiles, marcador o plumón marcador, algodón, alcohol de 70 grados o al 70%, y el formato para el registro de resultados, o en este caso el uso de la tablet, celular o un dispositivo para el llenado del registro de resultados. Instrucciones para el procedimiento de la prueba. Antes de iniciar la prueba es importante tener en cuenta las indicaciones del inserto y tener el material para el procedimiento de la muestra. En este caso, el material para la toma de muestra, el material para la realización de las pruebas, en este caso hablamos del cassette o el dispositivo de la prueba rápida, y siempre revisar la integridad del desecante, lo cual nos va a indicar si hay un deterioro. Podemos observar o evidenciar humedad o cambio de color en el desecante. Asegurarnos del buen codificado de la persona, en este caso nosotros usamos el DNI, puede ser el nombre, pero asegurarnos de la identificación del paciente en el dispositivo o en el cassette. Instrucciones para el procedimiento de la prueba. En este caso vamos a hablar de la obtención de muestra de sangre en pulpejo de dedo. Se escoge el dedo a trabajar, se limpia el área con algodón con alcohol y se espera a que seque o evapore.
Luego de haber procedido a esta etapa, se tiene la lanceta, como les digo, de preferencia retráctil. Se presiona hacia abajo la lanceta en contra del dedo y se debe sentir un sonido el cual nos asegura de que hemos hecho la perforación del pulpejo del dedo. Luego de haber realizado la punción, se procede a limpiar la primera gota con un algodón seco y luego se presiona nuevamente el dedo para que vuelva a formar una nueva gota. Luego, presionar a la mitad del capilar para generar un vacío y llenar el capilar sin exceder la línea de la muestra, es decir, asegurarnos de un cargado de muestra de sangre tal cual nos indique ya sea el indicador del capilar o también las pipetas de transferencia que vienen en estos dispositivos. Luego se procede a dispensar la sangre extraída en el pozo de la muestra. Luego se añade el diluyente de muestra o también conocido como buffer. Tener en cuenta la disposición de cómo se dispensa. Debe ser en sentido vertical, no inclinado. Luego de haber agregado el buffer, se codifica la hora de inicio y de ser posible la hora final para asegurarnos de la lectura. Se realiza la lectura entre los 10 o 15 minutos, tal cual nos deba indicar el inserto. Si hacemos una lectura pasados los minutos indicados, podemos tener resultados falsos reactivos o resultados incorrectos. En cuanto a la interpretación de los resultados, tener en cuenta la intensidad de las bandas. ¿Qué decimos en cuanto a la interpretación? Hablamos de reactivo o positivo, IgG e IgM, cuando vamos a visualizar la formación de la banda C y la banda M y G. Hablamos de reactivo IgM cuando visualizamos la formación de la banda C y la banda M. Hablamos de reactivo IgG cuando se visualiza la formación de la banda C y de la banda G. No reactivo solamente cuando se visualiza la línea o la banda de control C. ¿Cuándo se dice que una prueba es inválida? Cuando no vemos la presencia de la banda C o la formación de la banda C. Esto ocurre cuando las instrucciones no se han seguido correctamente o que la prueba esté deteriorada, por lo que se recomienda repetir la prueba con un dispositivo nuevo. Recomendaciones para el desarrollo de la prueba. Ustedes pueden ver en estas fotos lo incorrecto y lo correcto. Evitar lo incorrecto, es decir, un mal cargado de muestra en el cual nosotros no podemos asegurar la cantidad adecuada de muestra para el desarrollo de la prueba. Lo correcto es asegurarnos de la cantidad adecuada de muestra para el desarrollo de la prueba. Otro punto importante también es relacionado al dispensado de la solución de diluyente de muestra o buffer. Lo incorrecto es cuando nosotros dispensamos una gota con la formación de burbujas. No nos está asegurando la cantidad adecuada de buffer que yo debo de dispensar. Lo correcto es asegurarnos del dispensado de una gota completa del buffer. Es importante tener en cuenta las indicaciones para el buen desarrollo de la prueba y también conocer la aplicabilidad de esta prueba. Muchas gracias por su atención. Gobierno del Perú. El Perú primero.